Chile, 1901. Un estanciero rico en Tierra del Fuego contrata a un teniente inglés y a un mercenario estadounidense para abrir una ruta para sus ovejas hacia el Atlántico. Los guía Segundo, un chileno mestizo que se vuelve cómplice involuntario de una violenta cacería de indígenas. 7 años después, un enviado del presidente visita las tierras civilizadas, entre comillas, voy a poner yo. Los colonos se retrata el nacimiento de las fronteras en el fin del mundo y cuenta cómo los países escriben sus historias oficiales. Esa es la sinopsis de Los Colonos, que tiene hoy día su estreno oficial en salas, que se estrenó en ni más ni menos que Una cierta mirada, esta sección que tiene el Festival de Cannes para autores que les parecen interesantes y que yo tuve la tremenda posibilidad de ver en el Festival de Cine de Valdivia. No la vi antes, para la Academia, pero también la vi en Valdivia. Ah, bueno. Y estamos con su director, Felipe Galvez. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, Antonella, muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy contenta de que estés acá. Sabemos que es un día súper ocupado, porque claro, es a ir chequeando ahí en las salas en que va a estar en 70 salas del país. 60 salas, sí. Y además hoy día vas a estar ahí acompañando a todo el equipo de Cineteca, nuestro querido Marcelo Morales, abriendo el Festival de Cineteca. Vamos a estar abriendo el Festival de Cineteca hoy día, sí. Ahora, tú estás viviendo en Francia y por lo tanto no sé cuánto has estado pendiente de lo que ha ido pasando con la película en las distintas funciones de adelanto y como un poco lo que nos fue pasando a nosotros a medida que la fuimos viendo. ¿Cuál es tu impresión de la recepción que ha tenido en Chile Los Colonos hasta ahora? Yo vivo afuera, pero me mantengo conectado totalmente a través de la película constantemente, porque también el hacer cine es como un trabajo que es muy dedicado, ¿no? Como que uno está dedicado en la previa, durante y después. O sea, y fue muy linda la recepción desde el Festival de Cannes, como que hubo una cobertura de medios y a mí lo que más me generó en ese momento, me sorprendió, era cómo la gente, quizás decir como le gustaba, retuiteaba, o sea, más bien lo que más me impresionó era la repercusión que tenía, no solamente que los medios publicaran como las noticias, sino como la gente la expandía. Sí. Y ahí empecé a entender que había una conexión entre la película y y espero que el público, que había una relación de meses, ¿no? De espera, de casi cinematográfica, de generar expectativa y suspenso y de espera, ¿no? Por el estreno de la película. Y contento de que por fin llegue a los cines en Chile. Como tú dices, estamos en 60 salas y de Arica a Punta Arenas. O sea, hay funciones en Arica y hay funciones hasta en Puerto Natales. Ahora, verla en Puerto Natales debe ser una experiencia. Estamos en Cine La Estrella, Puerto Natales. Entonces, o sea, en Tierra del Fuego, lamentablemente el cine Porvenir está cerrado. Por eso no estamos en Tierra del Fuego. Pero íbamos a estar. Lamentablemente se cerró por unos problemas. Bueno, pero en algún momento llegará. Ya vamos a estar. Ahora, yo vi la película y me acuerdo que me impactó mucho porque es una película que tiene una factura que, a pesar de que acá somos profundas defensoras históricas, defensoras del cine chileno, es una película que tiene una factura que es rara en el cine latinoamericano. Es un western, uno diría, ¿cierto?, en la lógica de la definición clásica ahí de western, se me sale la profe de historia del cine, de básicamente un tipo de película en donde el escenario y el vacío de ese escenario, vacío entre comillas también porque hay naturaleza, ¿cierto?, se vuelve también un personaje y está siempre la tensión entre lo civilizatorio, entre comillas, y lo salvaje, entre comillas. Y ese entre comillas para los colonos es muy importante, porque uno está todo el tiempo preguntándose, ¿en serio ¿estos son los bárbaros? ¿Quiénes son los bárbaros? ¿No? Hablemos un poco de ese ejercicio que está detrás del guión de la película. Sí. O sea, claro, el ejercicio era ponerse un poco en el punto de vista, además de los bárbaros, ¿no? Una película que se pone en el punto de vista de quienes ejecutan los crímenes, de quienes piensan los crímenes, de quienes diseñan cómo borrarlos, de cómo desvirtuarlos, distorsionarlos. Entonces, desde el guión es un desafío complicado porque de alguna manera es un ejercicio de ponerse en un punto de vista difícil, ¿no? Y ir haciendo la pregunta de quiénes son, como tú dices, como ir entendiendo quiénes son, quiénes eran, qué sé yo, es como un ejercicio de... Es difícil a veces identificarse con los personajes de la película. Yo siempre digo en Los Colonos, como cuando uno hace un western, uno espera ver una película de héroes, ¿no? Bueno, acá no hay ningún héroe, y ese es un spoiler, pero da lo mismo, no hay ningún héroe en la película.
Y cuando uno hace ese ejercicio, lo que tiene que hacer es conectarse con las reglas del cine. O sea, yo lo único que tengo para mantener la atención de los espectadores son los códigos y el género. Entonces ocupo la música del western, ocupo las gráficas, ocupo lo que tú dices, estos grandes encuadres, como este escenario cinematográfico, y de alguna manera van pasando las cosas que tienen que pasar en una película de género. Entonces uno va como siguiendo códigos más que todo el tiempo a los personajes, porque hay un momento donde acompañar a estos personajes se va haciendo cada vez más difícil, Sí. ¿no? O sea, uno igual al comienzo quizás le pueden a alguna gente caer bien o mal, pero bueno, dicen, voy viajando con ellos y hay un momento donde yo creo que ya no queréis viajar más con ellos. Entonces, eso es interesante y eso se logra más bien apoyándose en código, en el género y en otro tipo de cosas que tiene el cine. La música, es una película que ocupa mucha música, es una película que cuando tú dices que tiene una factura técnica también está muy preocupada de su factura, porque digamos que el género western también lo está. Sí. O sea, es difícil hacer un western donde, por ejemplo, yo siempre digo, el western siempre ocupaba la tecnología máxima de su época. Sí. Es un género que está atado a o sea, habla de la civilización y de alguna manera ocupa la tecnología también para hablar. Entonces, a la hora de hacer un western, tú tienes que ocupar todos esos códigos y la película en ese sentido tiene una imagen grande, como gigante, de un rectangular, un rectángulo que es como el nuevo formato con el que graban las cámaras. Una película que tiene mucha música. Nos recuerda la experiencia de Panavisión, uno diría, ¿no? En esos momentos, en los años 50, cuando el cine tiene que entrar a competir con la televisión, que se populariza en Estados Unidos en esa época, y decir, bueno, tenemos que darle razón a la gente para que vaya al cine, y yo quiero reenfatizar esto. Es muy importante ver Los Colonos en pantalla grande. Totalmente, porque además es una película que está pensada para pantalla grande, en el sentido que tiene muchos planos muy generales, muchos planos muy abiertos, y en pantalla grande se ven un montón de detalles que no se ven, o sea, que la experiencia es distinta, porque al mismo tiempo el encuadre que yo elegí, que es curioso, también es un encuadre que es pantalla completa en un computador, es un encuadre que está en pantalla completa en un tablet. Si hoy día tú filmas una película en Panavision y la gente joven la va a ver en un celular, y yo prefiero que la vea que no la vea. Claro. Pero se va a perder. Sí, se va a perder, pero tú vas a ver barras negras. Mi película va a ver toda la pantalla. O sea, es una película que está pensada para verse en multiplataformas, pero que su formato original es el cine y que uno ve muchos detalles en la profundidad de campo. Es una película con muchos paisajes, o sea, en tierra que uno puede ver muchas cosas que están sucediendo ahí en la naturaleza si está viéndolo en plano general. Claro, y además me imagino que también tiene que ver con contagiar al espectador, espectadora de esta experiencia apabullante de la naturaleza, porque de eso se trata, ni más ni menos, ¿no? Están cruzando lo que hoy día conocemos como Tierra del Fuego, ¿no? Para encontrar este camino hacia el Atlántico, y en el camino se van encontrando con muy poca gente, porque hay muy poca gente en esos lugares. Entonces la naturaleza tiene un rol muy importante y además el punto de vista, porque efectivamente no hay héroes, pero sí, mi impresión es que el único lugar donde uno se puede más o menos identificar es con este mestizo, con Segundo, ¿no? Que es esta especie de engranaje entre el mundo indígena y estos occidentales que son los más brutales, que son los bárbaros, ¿no? Y que es la mirada de él un poco la que se asombra, que le duele, con la que nosotros podemos identificarnos. Sí, totalmente. El viaje del espectador lo hace con Segundo y de alguna manera es la primera vez que Segundo sale en una de estas misiones de cazar indígenas y tampoco sabe mucho de cómo va a ser. Entonces el espectador va descubriendo desde los ojos de Segundo lo mismo al mismo tiempo. Pero bueno, hay momentos en donde Segundo también tiene que tomar decisiones y un personaje donde, como tú dices, un mestizo que tiene conflicto. La película lo que trata de hacer es como que los personajes vivan en esa época. Son personajes que hay muchas cosas que desde hoy día uno podría cuestionar mucho, viéndolas desde hoy día como en el guión o a los personajes, pero nosotros tratamos de ponernos en ese presente. Y ahí hay una como brutalidad de alguna manera a veces, o hay una crudeza en estos personajes, porque en 1901 nadie juzgaba lo que estaba sucediendo. Absolutamente nadie. O sea, no hay ningún científico, intelectual, político, artista que se haya manifestado o que haya registro, que yo conozca, que haya levantado como la idea de lo que estaba sucediendo era incorrecto. Claro. Había un convencimiento. Entonces, si nadie había levantado esa idea que era incorrecto, menos estos personajes iban a estar reflexionando sobre si era correcto o no correcto. Entonces, la película lo que se trata de poner en la lógica más bien es de cómo todos ya entienden que lo que están haciendo
está como justificado y está bien y es para el progreso. Entonces una película que no va cuestionando el pasado, sino que te hace viajar al pasado. La idea es como que te sientas en ese lugar y ahí también la naturaleza, el viento, el sonido, el ver esos paisajes, te va transmitiendo una sensación visceral. O sea, la idea es que te sientas realmente viajando con ellos, los caballos, que uno se sienta un poco en Tierra del Fuego y en esa época. Sí, por eso insisto, que Los Colonos tiene que verse en pantalla grande para poder tener esta experiencia más inmersiva, que es un poco lo que ustedes están proponiendo, ¿no? Ahora, me pregunto por la investigación, porque mientras te veía yo la película, no podía evitar pensar en El corazón a contraluz de Patricio Mann, que probablemente haya sido mi viaje anterior a ese lugar, y Blanco sobre Blanco, que es otra película chilena que también se ambienta en esta época, ¿no? Y que tienen en común a Alfredo Castro, pero Sí, en un sí. lugar muy distinto. Sí. Entonces hablemos un poco de dos preguntas ahí. Uno, el proceso de investigación para poder generar el guión de esta película, y otro también tu interés en visibilizar Ujú. esa barbarie que se vivió en nombre de la civilización. Sí, mira, yo llego a la historia como desde el cine siempre. O sea, no se entiende, no vengo de las ciencias sociales, o sea, yo estaba leyendo El Mostrador hace unos 14, 15 años en internet o en Facebook y apareció la foto típica de Julius Popper que posando, matando indígenas con los cuerpos a su alrededor y este titular del genocidio, y ahí yo me empecé a investigar de este tema. Pero lo que más me llamó más la atención también fue como que me hipnotizó la foto, o sea, decir, esta foto es real, y es Chile, y es Tierra del Fuego. Entonces, mi primera como investigación tiene que ver con entender fotografía, empezar a ver muchas fotografías de la época. Y después las ganas de hacer una película, eso, con la obsesión, esto tiene que ser una película, y cuando uno empieza a pensar película sobre matanza indígena, va llegando un western. Eh, y después aparece un libro que para mí es como el más importante, porque de alguna manera cuando uno empieza a estudiar esto no hay mucha información. ¿Se Sí, entiende? por eso pregunto. O hay mucha historia oficial. Hay muchos como que dicen que justamente cosas que la película amenaza, como que se dedican a negar estos hechos. Entonces apareció un libro muy importante para nosotros que se llama Vejámenes en Tierra del Fuego, que es una investigación del juez Waldo Seguel, que fue a investigar los crímenes cometidos en Tierra del Fuego a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, una investigación que duró 5 años, y él cuando investigaba vivía en la casa de la familia Menéndez, y ese libro apareció hace como 25 años en los tribunales de Punta Arenas. Fue publicado hace unos 20 años por gente de Punta Arenas, por el Museo Nacional de Magallanes. Y ese uno lo puede encontrar en Memoria Chilena, está disponible. Y ahí hay entrevistas judiciales, con testimonios, con entrevistas de estancieros, entrevistas a gente de la región, testigos de matanza. Y ahí hablan de McClellan. Y por supuesto hay otros libros, como El Guanaco Blanco de Francisco Coluane, el libro de Patricio Mans que tú mencionas, que ayudan a construir como este imaginario patagónico, porque yo no soy una persona que haya ido muchas veces a Tierra del Fuego. Entonces también es una película que nace de lo que uno lee de Tierra del Fuego, de otras películas. O sea, yo la primera vez que fui a Tierra del Fuego fue a filmar la película. No había visitado Tierra del Fuego antes. Y nosotros con la Antonia, que escribimos el guión, tenemos Antonia Girardi, co-guionista. tenemos una manera bastante particular de trabajar, que es primero escribimos el guión. ¿Se entienden? No es que yo llego a la película investigando 10 años y ese es el guión. Primero viene esta fotografía, la decisión de hacer una película a partir del punto de vista de los cazadores y ver qué se construye hacia atrás de esa escena y qué se construye a continuación de esa escena. ¿Se entiende? Y cuando ya tenemos más o menos la historia, salimos a investigar sobre los temas que necesitamos tratar en la película. Porque cuando uno aborda temas que son tan grandes, ¿se entiende? Uno se puede perder, ¿se entiende? Entonces, más bien uno trata de ver qué es lo que necesita para contar la historia que realmente quiere contar y ir encontrando esos momentos. Estamos conversando con Felipe Gálvez, director de Los Colonos, que llega hoy día a cartelera en 60 salas de todo Chile. Así que yo le estoy así como haciendo full campaña para que la vean en pantalla grande, porque de verdad vale muchísimo la pena la experiencia. Y a propósito de lo que decías, de los imaginarios, de lo que se cuenta, de lo que no se, que es lo que se oculta, y uno decía, bueno, esto pasó en 1901 y es muy impactante. La idea de este señor Meneses, ¿no? Que está interpretado por Alfredo Castro, que es este estanciero que básicamente es dueño de todo ese triángulo,
Sí. de Tierra del Fuego. O sea, es como desde el Atlántico hasta el Pacífico. Este señor es dueño de todo eso y él dice en la película y de toda la gente que está ahí. Aunque se supone que no hay esclavitud, es como, bueno, pero si los indígenas están aquí, también son míos, vamos a cortarles la oreja. Un poco esa es un poco la lógica de él, ¿no? Y yo pensaba en las 300 familias, ¿no? Y un poco en cómo hoy día Chile igual tiene dueños. Y aunque también hay dueños que son estancieros y que tienen terrenos y hectáreas y miles de hectáreas a lo largo del territorio, también vivimos en un país en donde, querámoslo o no, pues sobre todo no lo queremos, pero es así, hay gente que es dueña de muchísimos Chiles. No estoy pensando solo territorialmente, estoy pensando también en términos de servicio, en términos de política, en términos de quienes toman las decisiones. Esa hipótesis mía, Felipe, para un poco instalar por qué te parece que es interesante pensar en lo que los colonos nos ofrece como fundamento del Chile republicano, diríamos, ¿no? Para pensar el Chile contemporáneo. Totalmente, o sea, una película de época que sucede en 1901, pero que de alguna manera habla del presente también. O sea, si bien está en el pasado y hay muchas cosas o sea, tiene la habilidad de estar hablando del presente constantemente. O sea, es como un espejo, ¿no? Y además un momento donde la nación está como naciendo. O sea, también después la película sucede entre 1901 y casi 1910. Entonces, Chile está cumpliendo 100 años, se está recién como fundando, construyendo. Y justamente lo que trata, lo que la película hace es como reflexionar, para mí, sobre temas que también están sucediendo en el presente. Y la idea de lo que tú dices, claro, de las familias Menéndez, un poco un representante de esos poderes, ¿no? De los poderes como de los dueños del país y el Estado chileno, básicamente la participación que tiene en este genocidio. Es un poco parecido a un espejo con Segundo, que es un personaje que más bien mira pasivamente, que mira y no hace mucho, que participa y no pone mucha resistencia. Es la pasividad, el silencio, como es un cómplice pasivo, ¿no? El que sabe mirar y ve. Pero a mí también me interesa mucho ser que Menéndez haya sido un personaje justamente, que yo digo, ojalá haya gente en Chile que se identifique con José Menéndez. ¿Se entiende? Sí. Porque no me interesó mostrar que es un villano, me interesó tratar de mostrar cómo es ese personaje. Y su lógica. Y su lógica. Y en ese sentido la invitación para mí es como que la película a mí me gusta, yo siempre digo una crítica que me hacen, que es una película de mensaje sin mensaje, en el sentido de que claro que hay mensaje en la película, pero el mensaje final que tiene esta película lo tiene que construir el espectador. Hay demasiados personajes, uno se puede identificar o querer a alguno, odiar a otros. Y justamente el personaje, por ejemplo, de José Menéndez, de la hija de José Menéndez, son personajes que con Alfredo, por ejemplo, los tratamos así. O sea, con la idea de... Alfredo Castro, que él lo interpreta. Con Alfredo Castro, como que es la idea de construir a uno de esos personajes. Porque cuando se habla de estos temas, va a haber gente que va a defender estos temas hasta el día de hoy en Chile. Es como cuando se habla de la dictadura. Entonces, cuando se habla de la dictadura, hay un montón de gente de la población que sigue defendiendo el golpe de Estado. Entonces no nos podemos sorprender si hay gente que no los va a defender, no va a defender esto que sucedió. Y en ese sentido a mí me interesa más que hacer como caricatura en esos papeles, a tratar de representarlos como esa lógica que tú dices de pensamiento. Y ojalá también se sientan identificados, ¿se entiende? Como esa es parte del juego de la película, que cada uno vaya seleccionando y viendo. O sea, si alguien me escucha hablar a Menéndez y dice, él es el único que está diciendo la verdad en esta película, por mí, bienvenido. Y esa es un poco la invitación, porque también la película es provocadora, es una experiencia que te va a provocar, que te va a mover, de tu asiento, yo creo, y que te va a dejar pensando. Y ojalá es una película que yo creo que se te queda en la cabeza, quizás, que tiene ahí una música que uno va caminando, yo creo, en la calle y te vuelve. Es como que hay cosas hay imágenes que te quedan, que vuelven, te vuelven todo el tiempo. De hecho, yo la vi hace varios meses y no la volví a ver para esta entrevista porque la tengo muy fresca en la cabeza, cosa que es rara, porque en mi cabeza pasan cosas muy rápido. Hemos estado conversando con Felipe Gálvez, director de Los Colonos, que llega hoy día a las salas. Muchas gracias, Felipe, por venir. Gracias. Sé que es un día intenso, así que muchas gracias por hacerte el tiempo para visitarnos acá en la radio. Vayan a ver Los Colonos, yo de verdad se los ultra recomiendo. Vamos a, antes de ir a la pausa, decirles que tenemos un concurso telefónico ahora mismo ya.
en el 22977-1579, 22977-1579. Vamos a regalar 6 entradas para el show de mañana en Sala Máster, que es Orquesta de Poetas, lanzando su disco Todas las Voces. Orquesta de Poetas lanza Todas las Voces mañana a las 19:30 y tenemos 6 entradas para quienes llamen ahora al 22977-1579, 22977-1579. Nos vamos a la pausa, ya regresamos.